Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este audio número 2. Les quiero compartir la razón por la cual decidí estar aquí en este canal y además compartir algunos audios de manera tal que se les sirven a ustedes los oyentes para poder estar más atentos a algún aprendizaje. ¿Por qué razón? Pues mientras están haciendo sus actividades cotidianas, a la vez pueden ir escuchando estos audios. Obviamente les recomiendo que utilicen audífonos, que no los utilicen en la calle para que no se distraigan en la calle, porque en la calle hay que estar atentos con los 5 sentidos atentos, entonces no hay que utilizar audífonos mientras se va por la calle para escuchar mejor todo lo que pueda haber en la parte exterior. Pero en cualquier lugar que se encuentren que sea cerrado, fácilmente pueden estar utilizando los audífonos a un volumen moderado que no vaya a perjudicar sus oídos y puedan a la vez ir obteniendo varios aprendizajes. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, es importante también que puedan tomar nota en algún momento, concentrarse en estos audios y tomar nota de los aprendizajes que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque es más fácil que todo aquello que escuchen tomen apuntes y de tal manera no solamente lo que escuchen y al pasar del tiempo lo puedan recordar, sino que al tomar apuntes también puedan tener un registro de todos estos audios que les quiero compartir. Entonces, en este audio número 2, el tema a tratar se llama la misión. Quiero compartirles sobre una misión fundamental, específica, que tuvo un hombre sobre la tierra, un hombre que se nombra sobre todo nombre y que a pesar de los años que han pasado, él aún sigue vigente y aún se sigue hablando de él, no porque se tome como un fanatismo, no porque se tome como un legalismo, no porque se tome como una religión, sino porque fue el ser que marcó la historia de la humanidad y que hizo que muchas personas de la creación misma fuesen transformadas a través de miles de años, más de 2000 años, donde ha habido una transformación humana a través de este hombre que no fue cualquier hombre. ¿Y de quién les estoy hablando? Les estoy hablando de Jesús. Pues seguramente como todos han escuchado de Jesús, pero en este tiempo fundamentalmente que nos encontramos en una época y en una temporada en la cual han habido muchas pruebas que han marcado también la historia a nivel mundial en muchas áreas de la vida. Entonces esas pruebas hacen que esa luz que trajo una vez este gran hombre llamado Maestro de Maestros, Señor de Señores y Rey de Reyes, que es Jesús, esa luz de él que vino a alumbrar, a iluminar los corazones, las vidas, las almas, las mentes, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De esa misión que él cumplió en la tierra. Y era una misión específica que el Padre, su creador, que él mismo lo llamó Padre Nuestro, hizo que la cumpliera a cabalidad. Asimismo espera el Padre Creador que cada uno de sus hijos de su creación cumplan a cabalidad esa misión por la cual fueron enviados a la tierra cada uno de los seres vivientes que se encuentran en esta tierra, llámese hombre, llámese mujer, ¿cierto? Como dice en su misma palabra, que varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Y si cada hombre y cada mujer fueron creados a su imagen y semejanza, pues obviamente cada uno tiene por cumplir una misión en su vivir
que obviamente ha sido destinada para que se cumpla en todos sus tiempos propicios. Entonces, nadie está sobrando en la tierra, nadie está, como se dice, de más en su vivir, o nadie nació por casualidad, ni por error, ni por equivocación, sino que cada ser humano tiene que mirarse a sí mismo y preguntarle a su Padre Creador cuál es la misión por la cual está en la tierra. ¿Cuál es esa misión que tiene que cumplir? ¿Sí? Además de buscar, obviamente, agradar primeramente al Padre que lo creó. Que todo lo que haga sea conforme al agrado de Él para cumplir ese propósito también de vida que puede tener en la tierra y que tiene que ser totalmente distinto. Porque esa es otra razón. Nadie viene a este mundo únicamente a cumplir el mismo propósito de otros. Todos tienen un propósito de vida por el cual nacieron y están en esta tierra. Entonces, les quiero compartir, podría llamarse algunos pasos que son significativos dentro de la misión de Jesús. Uno de ellos que Jesús tuvo como misión fue y ha sido y será hasta el final de los tiempos mantener viva la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la formación de o reunión de personas, ¿cierto? No es como tal un lugar específico terrenal, sino que se ha organizado de tal manera en sitios terrenales precisamente para que haya más organización, valga la redundancia, ¿cierto? Y sea más claro el propósito y el objetivo por el cual hay que reunirse y es necesario reunirse. En estos tiempos que estamos pasando, que se ha hablado del distanciamiento social, de cuidarse para no contagiarse y demás por virus o por otras cosas que se pueden contagiar también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reunirse en grupos, ¿cierto? Reunirse con el debido cuidado, porque pienso que no solamente el cuidado debe estar solo porque haya un virus o porque haya una enfermedad o ese tipo de cosas, sino porque siempre hay que cuidarse la salud. Sí o sí, hay que cuidarse la salud en todos los momentos, no solamente cuando sabemos que nos podemos contagiar de algo o de alguien o de ciertas cosas, sino que todos los seres humanos como tal deben aprender a valorar su vivir, su existir y de tal manera a sí mismo cuidarse. Entonces, el hecho de decir que hay que distanciarse no significa que hay que distanciarse las personas, ¿cierto? Para ayudarse, para apoyarse, para estar ayudándose los unos a los otros en las necesidades, ¿cierto? En las dificultades y en todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando les estoy hablando aquí del primer paso, que es mantener viva la iglesia, fue el propósito o fue más bien una de los propósitos a cumplir frente a esa misión que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque si todos como seres humanos conforman un cuerpo, porque él mismo nos enseña que unos son miembros, ¿cierto?, de un lugar llamado iglesia o de una reunión de personas llamado iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza? Jesús. Y si Jesús es la cabeza, pues ese cuerpo puede estar en orden. Cuando se refiere a miembros es cuando imaginamos miembros los unos de los otros, es como en el cuerpo físico, que tiene que estar en orden todo lo que se haga, ¿cierto? Para hacer cualquier actividad, obviamente algo coordinado y bien proyectado. Entonces encontramos que si somos el cuerpo tenemos que estar en un equilibrio total, así como lo necesita el cuerpo físico estar en un equilibrio total, de tal manera lo debe estar espiritualmente hablando de esa iglesia. Pero ¿qué debe habitar dentro de esa iglesia si Jesús es la cabeza? Debe de estar el fuego del Espíritu Santo primeramente desde
su diario vivir, es decir, desde su hogar, desde su familia, desde donde cada uno de ustedes habita. ¿Por qué? Porque al reunirse todos es cuando se forma la iglesia, pero cada uno está representando a una familia, a un hogar, a un lugar, ¿cierto? Y eso que representan hace que al unirse conformen algo muy especial, muy específico llamado cuerpo. ¿Y para qué? Para que la cabeza, que es Jesús, haga que ese cuerpo funcione bien. Entonces, como se ha hablado por este tiempo de que no se ha podido reunir como antes las personas por ciertas restricciones, ¿cierto? Eso no ha hecho tampoco que el cuerpo deje de estar unido. Mientras el cuerpo esté unido, ¿cierto? Va a funcionar todo si es la cabeza, Jesús, quien dirige ese cuerpo. Entonces, por esa razón, en este primer paso que les comparto, que dice una de las misiones de él fue mantener viva la iglesia, es que si el fuego del Espíritu Santo de Dios está en cada vida, en cada familia, habita ese vivir teniendo en cuenta la presencia de Dios en cada uno de sus hogares, hace que también Jesús como cabeza esté habitando en la familia y que cuando haya la posibilidad de reunirse, al reunirse se siga avivando más, ¿cierto? Haya ese verdadero avivamiento en cada hogar, en cada familia, en cada vida y a la vez en la iglesia en común. Entonces, ese fue uno de los primeros pasos de la misión de Jesús. ¿Qué hizo él? Él iba a diferentes lugares, ¿cierto? A hablarles, a compartirles palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de bien, palabras de bendición, ¿cierto? Aún palabras de prosperidad, palabras de restauración. O sea, utilizó todo tipo de palabras que ayudaban a la humanidad, a su creación. Por eso a la creación misma del Padre, de su Padre. Por eso mismo es que todos se acercaban a Él, porque daba palabras de salvación al pecador, palabras de restauración al que estaba maltratado, palabras de liberación al que estaba endemoniado, palabras de sanidad al que se encontraba enfermo, palabras de prosperidad al que se veía en pobreza, palabras de vida, ¿cierto? Y todo el tiempo sus palabras de enseñanzas y de sabiduría para resolver ciertos asuntos que requería el hombre. O sea, a cada uno le daba una palabra específica conforme a la necesidad que tenían. Y eso tiene que ver con el segundo paso que se llama mensaje de salvación. Un mensaje de salvación fue una de las misiones que tuvo también Jesús. ¿Qué enseñó él? Enseñó cómo salvarse. Les habló de la fe. Les habló de la esperanza. Pues porque algunos se preguntaban y le preguntaban, pero ¿cómo hago yo para ir al cielo? ¿Cómo hago para salvarse? Y creo que es alguna de las preguntas que se ha hecho en algún momento cada uno de ustedes como seres humanos. Que ¿cuál es la fe? ¿O qué es fe? ¿O cómo hago para obtener fe? También fue otro mensaje que él les compartió. Que la esperanza, que muchas veces se pregunta a la gente qué es la esperanza o qué será esperanza, ¿sí? También otro de los mensajes que podría decirse que él habló. ¿Y qué fue lo particular dentro de ese mensaje de salvación que él llevó y que él dio y pidió que se siguiera dando? Era que no había distinción de edad. Creo que es el hombre que han encontrado a través de la humanidad que no tiene distinción de edad. A través de todo lo que se realiza en la sociedad, en el mundo en general, siempre se clasifica para ciertas actividades por edades, ¿no? Porque obviamente se ve la necesidad dependiendo lo que requiere cada uno de acuerdo a su edad, ¿cierto? Se hace una categorización o una clasificación. Pero en este caso nos mostró Jesús
que ese mensaje se podía llevar sin distinción de edad, desde el más pequeñito hasta el más grande. No solamente desde el más pequeñito hablando de estatura, sino de edad, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Ese mensaje de salvación, así le he puesto al segundo paso, es mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos mensajes que él daba relacionaba a que era una ayuda, porque salvarse pues obviamente implica recibir una ayuda, ¿no? Porque muchas veces se habla de salvación, pero pues obviamente no se entiende claramente qué es hablar de salvación. Salvación no se requiere solamente a que sea salvo el cuerpo físicamente, sino espiritualmente. Y por eso también es importante tener en cuenta cuando se habla de salvación. Que ese mensaje de salvación tiene que ser tan claro que debe llegar a todas las edades, como les voy compartiendo, ¿sí? Porque si fuera un mensaje con palabras nada entendibles o que te enredaras o no comprendieras los términos o palabras técnicas que se utilizaran, pues obviamente sería más difícil el poder entender cuando él se refería a salvación, ¿cierto? ¿Y qué significa salvar? Salvar es libertar o librar. O sea, si él decía, traigo un mensaje de salvación o les quiero dar el mensaje de salvación, se refería a que los iba a liberar. ¿A liberar de qué? De la esclavitud a alguna cosa que él no quiere que la humanidad esté esclava, ¿verdad? Que no sean esclavos de algún mal para su propio ser, que no sean esclavos en algo en su mente, en su corazón y sobre todo en su alma. Entonces a eso se refería él con respecto a un mensaje de salvación relacionado con algo significativo con respecto a lo que ya les acabé de mencionar, que él traía salvación para todos. Bueno, eso en cuanto al segundo paso de la misión de Jesús. Ahora el tercer paso tiene que ver con la muralla. Cuando imaginamos una muralla física, pues sabemos que es algo hasta donde se pone un límite y de ahí no se puede pasar, ¿cierto? Que muchas veces se han utilizado las murallas en las partes físicas para delimitar algo. Y en este caso, cuando hablamos de muralla, vamos a imaginar espiritualmente que podemos colocar una muralla alrededor de ¿qué? De cada uno de los hogares y de las familias. En cada uno de los hogares se puede colocar una muralla, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Y cómo se puede colocar esta muralla? Entonces es a través de la oración. Y para que haya esa muralla hay que fortalecerse en Dios. Esa muralla tiene que proteger a cada uno de los miembros de su hogar, de su familia, no solamente hablándolo físicamente, sino espiritualmente. Que esa muralla sea de tal manera que puede protegerlos de cualquier circunstancia difícil. Como digo, no solamente imaginándolo físicamente, sino espiritualmente. Y Jesús también enseñó cómo proteger su hogar o su familia, ¿cierto? Con murallas espirituales para librarlos del mal. Y eso tiene que ver con el paso 3. Ahora, les estoy compartiendo estos pasos de manera muy ligera porque obviamente en el siguiente video ya les voy a aclarar cada uno de estos pasos para que sea más entendible y además de eso para saber qué hacer o por qué razón
les estoy compartiendo de estos pasos, ¿no? Entonces, ese tercer paso que ya les dije se llama la muralla, ¿no? Y que viene a través de fortalecerse en Dios, ¿cierto? Por medio de la oración. Entonces les estaré compartiendo qué oración o cómo orar o de qué manera se puede colocar una muralla de protección sobre su hogar. Bueno, el cuarto paso tiene que ver con conocer el propósito divino por medio de la cruz. Este también es un paso, como todos los que les voy a mencionar, son bastante importantes, pero este, por ejemplo, habla conocer el propósito divino, significa el propósito que Dios, la divinidad, ¿cierto? Que es Él, tiene un propósito de vida para todos, como ya les decía inicialmente. Pero dentro de esa misión que Jesús cumplió también estuvo ese propósito divino que fue el de ir a la cruz. O sea, él no fue a la cruz porque se le ocurrió, porque dijo voy a hacer esto a ver si pasa algo. O sea, él ya venía con instrucciones específicas para cumplir ese propósito de ir a la cruz. Imagínense donde cada uno conociera al pie de la letra las instrucciones de todo lo que tuviera que hacer cada día y no lo que de repente se le ocurre hacer o lo que cree que hay que seguir haciendo o lo que piensa porque otro piensa de tal manera que hagamos tal cosa, ¿cierto? Sino que precisamente por eso es que el ser humano necesita de la ayuda de Dios, ¿cierto? No es tanto que Dios necesite a su humanidad, sino la humanidad necesita a su Padre Creador. Porque precisamente así como lo hizo Jesús, él ya venía con instrucciones precisas. Cada uno necesita conocer las instrucciones precisas que Dios le va dando a cada ser para cumplir ese propósito, así como lo hizo Jesús en la cruz. Para que no se hagan las cosas de manera alocada, improvisada, quizás aprendida de otros o tomada a la ligera o sin ni siquiera consultar a Dios o porque de repente alguien le dijo haga tal cosa, ¿sí? Porque en ese momento es cuando vienen las malas decisiones, los errores, hacer mal algo y después decir o justificarse, no es que me pareció que era esto, pero si no consulta a la sabiduría divina que viene de parte de Dios, obviamente la divinidad de Él, para entender cuáles son las verdaderas instrucciones de tomar ciertas decisiones en ciertos momentos también de la vida, porque en cada momento de la vida hay que estar tomando una decisión de algo, para algo o por algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Conocer el propósito divino por medio de la cruz. ¿Y qué sucedió aquí? A través de esa cruz se logró, en ese propósito obtenido de él, encontrar una puerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la puerta estaba cerrada a causa de ¿qué? Del pecado y la desobediencia de la humanidad desde el principio de la creación. Cuando la creación al llegar a la tierra desobedeció, de que todos sabemos esta historia de Adán y Eva y la desobediencia, desobedecieron al Padre y a través de esto la puerta fue cerrada por causa de qué? De la desobediencia y del pecado, ¿cierto? Que se causó a través de ellos. Y a través de Jesús nuevamente fue abierta esa puerta de oportunidad. ¿Para qué? Para poder ser perdonados a través de Jesús. De otra manera, no hubiese habido oportunidad para la humanidad en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón y todos los demás beneficios que se pueden obtener y puede obtener la humanidad a través de la cruz. ¿Sí? Entonces, se abrió esa puerta de entrada a la salvación porque a través de esa misión cumplida de Jesús en la cruz, el ser humano pudo obtener esa oportunidad, como ya les dije. Entonces, no te puedes quedar solo siendo un creyente, ¿cierto? O sea, solo pensando en que Jesús estuvo en una cruz,
y pues escuchar toda su historia y saber que sí, que fue un héroe, que tremendo, que todo lo que le sucedió en la cruz tremendo y que pues todo lo que logran ver así a través de películas, de imágenes, de historias, de diversas formas que encontramos para conocer de él o para saber de él y enterarnos quién fue él, ¿cierto? Pero que el ser humano no se puede quedar solo siendo creyente de esto o decir sí, eso fue así y ya hay evidencias reales, físicas y palpables de que eso fue así, de que él existió y de que estuvo en la tierra y todo este tipo de cosas. Ya hay pruebas también sobre todo esto, ¿no? Para los incrédulos, que obviamente todo lo que él hizo y logró y cumplió su propósito, todo eso es real, ¿sí? Pero, como decía, no quedarse siendo creyente, ¿sí? Y no quedarse solamente en escuchar la historia de él, ¿sí? Y de ese gran sacrificio que él realizó, porque fue un sacrificio, porque fue una muerte de cruz, ¿sí? Pero que no solamente se quedó ahí, ¿cierto? Y que pues asimismo la humanidad no se puede quedar en ese estado de la contemplación, es decir, de estar mirando como si eso hubiese sido una película de ficción y qué terrible y no sé cuántas y esa tragedia de él, morir así en la cruz, qué cosa tan dramática y todo ese tipo de cosas. No, eso no se puede quedar solamente en la contemplación, sino que ¿qué? Hay que conocer verdaderamente cuál fue el propósito de esa cruz, de parte de quién, del Padre Creador para toda su humanidad, pero paso a paso. ¿Por qué? Por, porque muchos lo toman como algo religioso y eso no se puede tomar como algo religioso solamente. O como una tradición, que como todo el mundo mira qué tremendo esto que pasó en la cruz, entonces sí, todos tienen que llevar eso como la tradición de su vida. No, eso tiene que ir más allá que una tradición también, o más allá que una religión, porque realmente es el paso, como ya les decía, o es esa puerta en el que hay la oportunidad. Imagínense esa única puerta a la cual pueden entrar para salvarse. No hay nada más, no hay otra opción. Nadie dice en otro lugar que si haces tal cosa te vas a salvar. De pronto humanamente dice te van a ayudar en no sé qué cosa, por ejemplo te van a dar una charla para superación de tu vida, te van a dar una charla para que cambies tu manera de ser o para que obtengas beneficios, digamos, empresariales o cualquier cosa de estas que el ser humano busca, ¿cierto? Como ayuda o para que mejores en ciertas cosas físicas. Bueno, puedes encontrar tantas ayudas, ¿cierto? Humanas, hablando así, que te pueden orientar, pero que son varios caminos los cuales no te conducen directamente a la puerta de la salvación. Por eso digo, todas esas cosas que acabo de mencionar son ayudas externas o humanas, pero el único que te brindó la puerta de la salvación y esa puerta que es de entrada y que fue abierta, como les expliqué, para la salvación de todos fue a través de la cruz. No hay nada más, ¿sí? ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque él mismo lo dijo, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Porque él venía a cumplir una misión directa del Padre y a través de esa puerta abierta de salvación, también su creación puede regresar a esa salvación si están perdidos de camino. Porque durante su diario vivir, como decía, si no conocen su propósito, si no conocen su misión en la vida, entonces obviamente van a estar en un camino y en otro, como decía, donde los conduzca el uno y el otro, pero realmente tienen que enfocarse en si están cumpliendo su propósito de vida y la misión por la cual están en esta tierra o están simplemente pasando la vida por pasarla. Ahora, quinto paso, hay otra misión que enseñó Jesús, que hay que limpiarse. ¿Limpiarse cómo? Por esta temporada, por este tiempo que se ha pasado, ¿cierto? Hemos encontrado qué tan importante es recordar siempre lo del aseo físico, ¿sí? El aseo físico de lavarse las manos, ¿cierto? De mantener limpio todo,
de limpiarse hasta el calzado por debajo, y de tal manera cuando físicamente te vas a pegar un baño o hacerte un baño, ¿qué te lavas? Te lavas todo, el cabello, los oídos, te limpias todo tu parte física, ¿cierto? Te lavas tu nariz, te limpias todo físicamente, obviamente las manos, el cuerpo, bueno, toda la descripción que podría hacerles de la parte física. Y precisamente por esta temporada que hemos aprendido a que debemos permanecer en un aseo más detallado, entonces de tal manera Jesús nos enseñó en una de sus misiones a limpiarnos. ¿De qué nos tenemos que limpiar? Además de asearnos físicamente. Diríamos que físicamente lo que se hace es un aseo corporal, ¿sí? Pero también tenemos que limpiarnos de lo que escuchamos. Y entonces alguien va a decir, ¿y cómo me limpio de lo que escucho? Entonces también les voy a compartir al respecto de cómo limpiarse de lo que escuchan o de lo que oyen, que es más específico, ¿no? Como también debemos limpiarnos de lo que cogemos, ¿cierto? Como ya dije, si hay que hacerse un aseo físico y tenemos que limpiarnos porque hemos manipulado ciertas cosas, también hay espacios espirituales de hay que aprender a limpiarse de lo que cogemos. Tenemos que aprender a limpiarnos de a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, a dónde, qué caminos tomamos. Y Dios nos enseña también en una de las misiones que completó Jesús, que enseñó a dónde es que vamos, ¿sí? Mirar hacia dónde nos dirigimos para cuidar nuestros caminos, y hay que aprender a limpiarse de esos lugares a donde vamos. Encontramos que también a través de la cruz Jesús derramó su sangre, ¿cierto? Y como el agua quizás decimos limpia físicamente el cuerpo cuando le aplicamos agua y jabón para limpiarnos, por decir, quitar la suciedad del cuerpo, ¿cierto? De tal manera espiritualmente Él cumplió una misión que fue derramar su sangre. ¿Para qué? Para limpiar no un cuerpo físico, sino para limpiar espiritualmente a su creación. Entonces el Padre, en la posibilidad de que su creación, por su acto de misericordia y de bendición y de perdón a su creación, dijo, bueno, si se equivocaron, si fallaron, si erraron, si pecaron, si desobedecieron, ¿cierto? Entonces aquí está la oportunidad, ¿para qué? Para que la sangre de Jesús, que era de su Hijo, obviamente, y es de su Hijo, limpiara cada una de las áreas del vivir de la humanidad, ¿cierto? Por medio de su sangre. Solamente es la oportunidad, como les decía, Él tiene la puerta de la salvación para que su humanidad pueda limpiarse del pecado, de la maldad, de la equivocación, del error, de las faltas y de todo lo que se puedan imaginar que el ser humano ha cometido a través de la historia del tiempo, en su vivir a diario, en sus decisiones, en todo lo que realiza y demás, por medio de la sangre de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que a través de esa sangre, ¿cierto?, que es la de Jesús, solo hay la posibilidad de ser limpios de pecado. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad la humanidad viene trayendo a través de sus generaciones maldiciones, y esas maldiciones solo pueden ser rotas, ¿cierto? Esas maldiciones desde sus antepasados o desde sus generaciones, ¿cierto? Y necesitan romper con esas maldiciones. Entonces mucha gente viene repitiendo cosas que dice, ¿por qué si a mis antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no sé qué, les sucedió tal cosa, y me he enterado de mis generaciones que realizaban aquí y allá una cosa y otra, y acá sigue pasando lo mismo en tal generación o en tal situación? Entonces, ¿qué será? ¿Cierto? Entonces en ese caso es que hay una maldición. ¿Y qué dice la palabra? Dentro de todo esto dice que Él se hizo maldición por nosotros. Entonces el único que rompe maldiciones es Jesús.
O sea, tú puedes acudir a otro tipo de cosas, consultar con otras personas que me ayuden a romper esta maldición de yo no sé qué. Te podrán inventar cantidad de cosas, ¿cierto? O enredos o cosas que van a decir, les van a decir que se van a liberar de eso, pero no, ¿cierto? Porque hoy día encuentras personas que engañan mucho y dicen que vas a ser libre de no sé qué cosas, haciendo no sé qué ritos y demás cosas, pero no es cierto, porque solamente la sangre de Jesús es la que puede romper la maldición, precisamente porque a través de, como les decía, del pecado fue roto por medio de la cruz, cuando Él se hizo maldición por todos nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tu vivir esté en bendición y también el de tus generaciones. Y asimismo, entre la que la bendición, porque cuando se rompen las maldiciones, entran las bendiciones. ¿Mm? Entonces, siendo más específica, Jesús derramó 7 veces sangre, ¿cierto? Y esas 7 veces hizo que fueran básicas e importantes para la humanidad, teniendo un propósito específico cada uno de esos derramamientos de su sangre en la humanidad y en cada una de las áreas de su vivir. ¿Mm? También les voy a compartir en el siguiente video más específico al respecto de este paso. Entonces, todo eso tiene un significado para la humanidad. Nada existe porque sí, ni nada aconteció porque sí, por medio de Jesús. Ahora, encuentro otro paso aquí que les quiero compartir con relación a el ejemplo de un hombre que también se ha escuchado mucho a través de la historia y que en este tiempo nos ha recordado muchas enseñanzas, y es el que tiene que ver con tomar la palabra. ¿Mm? Entonces, tomar la palabra, ¿qué significa? Tener en cuenta cada palabra que Dios enseña, porque el uso de la palabra, como el mismo Dios lo ha hecho y ha hecho su creación a través de la palabra, por eso mismo Él dejó esa palabra escrita en la Biblia. ¿Mm? ¿Para que qué? Para que la humanidad se guiara y por medio de esa palabra tomara las palabras de Él. No se acostumbrara a tomar palabras humanas, porque son eso, palabras humanas nada más, sino tuvieran en cuenta su palabra, que era la con la cual tomaban el poder y tomaban la autoridad para declarar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, encontramos aquí, o encuentro aquí, para compartirles el sexto paso de tomar la palabra, relacionando el caso de David y Goliat, que seguramente muchos han escuchado su historia, ¿cierto? También. ¿Y qué tuvo David? David tomó 5 piedras, ¿verdad? David cargaba algo que se llamaba un zurrón, que eso representa una mochila que él cargaba ahí donde llevaba 5 piedras, ¿cierto? ¿Y qué forma tenían estas piedras? Eran lisas. Eso tiene una particularidad también con relación a todas las piedras. Porque una piedra lisa y no porque una piedra con otra forma. Eso también tiene un significado. ¿Y qué hizo? Usó únicamente una piedra. ¿Por qué utilizó 5 piedras y no otra cantidad, o porque llevaba 5 piedras? He escuchado en otros lugares que dicen que él llevaba 3 piedras, no, él llevaba 5 piedras, ¿sí? El 5 representa la gracia de Dios, ¿verdad? Primero él llevaba la gracia de Dios, él no iba solo. Porque muchas veces las personas no cuentan con Dios y hacen las cosas humanamente hablando sin contar con Él. Entonces puede estar Dios ahí queriendo saber lo que van a hacer, pero si no cuentan con Él, pues diríamos, va solo porque va obrando humanamente, va obrando en sus fuerzas, no con las fuerzas de Dios y en el poder de Dios y con la autoridad que da Dios el Padre a través de Jesús, que es diferente. Entonces, ¿qué iba? Con sus piedras, David usó una piedra, pero ¿qué es lo particular? Que al él enfrentarse al gigante, ¿cierto? No fue que lo derribó
solamente porque la piedra era una piedra única o rara o algo así, sino que esa piedra representaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la roca eterna donde tú te puedes afirmar, ¿cierto? Primero que todo. Por eso iba con una piedra, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esa piedra? Algo en lo cual tú te apoyas. ¿En quién te tienes que apoyar? En Jesús, ¿cierto? Y en este tiempo, él confiaba en el Padre. Y el Padre está relacionado con quién? Con el Hijo, ¿cierto? Por eso el Hijo vino a decir, yo soy la roca, porque venía de parte del Padre también. Y tomando la palabra, ¿cierto? Pues dijo David, vengo en el nombre de quién. Él no dijo vengo en el nombre mío, vengo en mis fuerzas porque yo soy aquí el teso, soy el duro, soy el más, o soy el más rico, soy el más poderoso, soy el más grande, porque ni siquiera de estatura, porque él de estatura era pequeño ante el gigante, ¿cierto? Ni tampoco decir soy el más experimentado, soy el que más conozco de todo, porque él era un joven, ¿cierto? Que inclusive decían por qué lo mandaban allá si no tenía la experiencia necesaria para hacer ese tipo de cosas. Pero a pesar de ser joven, de no jactarse de decir soy tal cosa, ¿cierto? ¿Qué hizo? Él proclamó la palabra, proclamar o declaró o habló, ¿cierto? Pero ¿con quién lo hizo? Con poder, ¿cierto? Con el poder de Dios. Porque entonces en ese caso el gigante fue derribado a través de qué? Del poder de Dios, ¿cierto? ¿Y del poder de qué? De la palabra y de la autoridad que tenía de parte de Dios. Entonces, es tan importante lo que enseñó Jesús del tomar la palabra. Él siempre enseñó que aún en medio de la oración también lo hizo por medio de la palabra. Cuando enseñó el Padre Nuestro, el oró al Padre y se dirigió al Padre, lo hizo ¿qué? A través de la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Que fue por la palabra de Dios, pero también ¿por qué? Por la autoridad que él llevaba de parte de Dios. Y por eso digo, él no iba solo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hizo? Él lanzó esa piedra, ¿cierto? Por medio de una onda, ¿cierto? Y la apunta directamente ¿a dónde? Al gigante, pero específicamente a su frente. Porque le hubiese caído esa piedra en cualquier otro lugar al gigante, no lo hubiese derribado. ¿Por qué? Porque lo tocó en su frente y eso simboliza algo. O sea, todo ese hecho aconteció con una interpretación espiritual clarísima. ¿Qué significa? Que si le dio en la frente era porque hablaba Dios diciendo, lo que tienes que derribar de tu vida son tus malos pensamientos. Mientras no permitas que a tu mente entren malos pensamientos, sino permitas que entren los pensamientos de Dios y tomes su consejo en todo lo que hagas, las cosas van a ser diferentes y vas a lograr tu propósito de vida, tus metas, tus sueños, todo lo que quieras hacer, si tomas el consejo de Dios y los pensamientos que Él te quiere poner, no tus propios pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos del mundo en general estaban al decir David se va a enfrentar con ese gigante, ¿cierto? Y lo va a derribar. ¿Por qué? ¿Por qué creían que lo iba a derribar? Porque obviamente decían todos los que hablaban ahí en ese momento, en esa ocasión, pero ¿cómo va a ir ese tan pequeñito a derribar ese gigante? Y además ese gigante no está solo, ¿cierto? Pero resulta que David estaba con más que pensar en multitudes de gentes porque estaba con el más grande, el más poderoso, el más fuerte, el más digno de ser honrado, el más digno de ser alabado, el más digno de ser exaltado, ¿cierto? Que era el Padre Creador de todos y en el cual él había depositado su confianza, ¿cierto? Tenía la fe,
¿cierto? Ni siquiera tenía puesta la confianza en sí mismo solamente, o en sus fuerzas, o en decir yo soy el fuerte, el valiente y el osado y esto, sino iba con la fe de Dios que le había dado y le había encomendado esa gran misión. Entonces, como ven, todos estos datos específicos, ¿sí? De por qué David pudo derribar con el poder de la palabra y la autoridad de parte de Dios al gigante. Entonces, asimismo, Jesús también cumplió otra misión, que fue enseñarnos el poder que hay en la palabra. ¿En la palabra de qué? De Dios. No solamente pensar en la palabra humana, sino en la palabra de Dios. Ahora, séptimo paso. ¿Qué nos enseñó Jesús? Otra de sus misiones. Él nos enseñó que somos recipientes. Recipientes, cualquier recipiente que tú utilices, dependiendo su material, su forma, su tamaño, tiene ciertas características para ser usado también para ciertas cosas. De tal manera, también somos recipientes, y por eso cada uno tenemos unas características específicas diferentes, ¿cierto? Que nos hacen necesarios en algún lugar, indispensables para ciertas cosas. Por eso siempre digo, alguien puede hacer algo que otro no puede hacer, ¿sí? Por más de que diga yo me presto para esto, o yo sirvo para esto, o yo quiero hacer esto, es diferente a decir eres un recipiente indicado para tales cosas. Y por eso cada uno tiene una misión específica, ¿cierto? Que cumplir, un propósito de vida que lograr, independientemente de lo que vaya a realizar y que otro no puede hacer. Por más de que digan es que todos se quieren igualar a hacer ciertas cosas. No, no es que se quiera igualar al otro, o que el otro sea menos, o que el otro sea más de lo que realiza, sino que cada uno tiene ahí una parte que cumplir, ¿cierto? Porque muchas veces sucede que cuando son recipientes, ¿sí? Como seres humanos son recipientes de algo y se ponen a hacer otras cosas que no deben hacer, pues obviamente por eso digo, sale mal todo, salen mal las cosas, porque realizan las cosas que no están para realizar, como ya dije aquí, siendo los recipientes indicados con ciertas características para cosas específicas, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un buen recipiente de Dios, ¿sí? Como esa vasija, es llenarse de fe. Así como les hablaba en el paso anterior, hay que llenarse de fe, porque sin fe, dice la misma palabra, es imposible agradar a Dios. Si no te llenas de fe, ¿cómo obtienes la fe? Por medio de la palabra. Ya les describí en el paso anterior lo de David. Él se llenó de ¿qué? De fe, ¿cierto? Y tomó la palabra de Dios. ¿De qué tienen que llenarse también? De presencia de Dios. No se puede confundir llenarse de fe a llenarse de presencia de Dios. ¿Cómo se llenan de presencia de Dios? Por medio de la oración, por medio del buscar agradarle a Él, por medio de la obediencia, ¿cierto? Por medio de la rectitud, de la integridad, porque nadie se va a llenar de Dios, como decir yo comparo el recipiente, un recipiente, una vasija, no la puedes llenar de un agua cristalina y luego echarle algo oscuro, porque el agua se va a negriar y se va a ver diferente y dice, no, pues ya no es agua pura, ¿verdad? Entonces, así mismo sucede cuando eres un recipiente que debes tener agua cristalina que puedas ofrecer, a no un recipiente que tenga agua sucia la cual no puedes beber, ¿cierto? Entonces hay que llenarse de la presencia de Dios de tal manera, buscando la santidad, la integridad, la rectitud, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer el bien, pero sobre todo buscando ser obediente a lo que dice la palabra de Dios, porque como ya les dije inicialmente, hay que llenarse de fe, y esa consiste en llenarse de la palabra de Dios. Luego de la presencia de Dios en la oración, buscándolo a Él y tomando su consejo, es que se va llenando el ser de la presencia de Dios, ¿no? Bueno, luego encontramos también la autoridad. Un buen recipiente tiene que tomar autoridad. Por eso les hablé del paso anterior de David y Goliat, para tener en cuenta este ejemplo
de que si hay autoridad y poder de parte de Dios, pues se pueden realizar muchas cosas, ¿cierto? Como decía, cumplir esa misión, ese propósito, siendo ese recipiente, pero tomando la autoridad de Dios. Es decir, no me mando a mí mismo, sino espero la dirección, la instrucción y el consejo de Dios para tomar esa autoridad y poder cumplir ese propósito. Esa fue otra cosa que Jesús también cumplió en su misión, y fue enseñar que era la autoridad, que inclusive él dijo, todo lo que hagan en mi nombre, ¿cierto? Tendríamos que hacer cada cosa que realicemos, hagámosla en el nombre de Jesús. Él lo enseñó porque él era la autoridad, ¿cierto? Y él era autoridad. Y como ya les compartí en otro paso, obviamente con la sangre de Jesús. Hay que tener la sangre de Jesús en su vivir cada día. No en algún momento difícil, no en ciertas circunstancias o en ciertos momentos, sino todo el tiempo tenemos que tener la sangre de Jesús espiritualmente hablando en nuestro vivir. ¿Junto con qué? Junto con el poder, como ya les decía, con relación al ejemplo nuevamente de David, él tomó el poder y tomó la autoridad. Entonces hay que entender cuál es el poder de Dios, ¿sí? No es el poder físico o humano del que se describe de querer obtener algo para poder mandar a un poco de humanos y decir tengo poder. No, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es diferente, ¿m? Que a veces se suele confundir ese tipo de cosas. Ahora, como ya les dije, en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, para hacer esos recipientes, además, ante Dios hay que orar, ¿no? Y para estar como esos recipientes limpios también, pues en esa oración hay que confesar lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros, no lo que nosotros creemos que hemos hecho de bien por otros y que eso es lo que nos va a justificar. Eso podría llamarse argumentos a favor delante de Dios. Tú puedes presentar en una oración, y oración es hablar con Dios, entonces tú puedes hablar con Dios y presentarle tus argumentos a favor y decirle, Dios, mira que he hecho esto, todo esto bueno, por favor ten en cuenta que he realizado ciertas y ciertas y ciertas cosas. Sí, o sea, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y Él te va a recordar también todo lo bueno que hiciste y todo el bien que has hecho, pero Él dice que para eso fuimos creados, para hacer el bien y para hacer lo bueno delante de Él, ¿cierto? Relacionando con que hay que tener en cuenta en su palabra para Él qué es bueno y qué es el bien, ¿sí? No para que lo que nos parece que es bueno o que es el bien, sino lo que Él aprueba como bien o como bueno, ¿cierto? Entonces hay que confesar lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros, ¿cierto? Y no lo que nosotros hemos hecho. Entonces hay que reconocer que precisamente es por Él, por Jesús, que podemos hacer muchas cosas que no podríamos hacer o que no se pueden realizar si no tenemos en cuenta todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz y por medio de su sangre, ¿cierto? Y por esta razón hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que hay que buscar la obediencia al Padre, como lo hizo Jesús, a su palabra, en cada área de la vida para poderlo relacionar y conocer esa misión que cumplió Jesús a través de la cruz y de su sangre, y asimismo en la vida espiritual, personal, familiar, emocional, económica, en el servir a Dios, a los demás, ¿cierto? Podemos conocer ese propósito o ese plan, que no es suficiente con decir que tengo que hacer cierta cosa por hacerla en la vida y ya, y que con eso voy a estar bien, no, porque hay que cumplir una misión, así como Jesús cumplió, ¿cierto? Que todos deben cumplir y la necesitan con relación al poder estar en esa puerta de la salvación. No solamente el cumplir el propósito de vida, sino no perderse en la salvación. Y obviamente entendiendo que
ahí se puede ir conociendo que es la única salida frente al pecado y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque quien no se aparta del pecado o quien no renuncia al pecado en esta tierra, mientras viva, ¿cierto? Difícilmente ya cuando vaya al reino de Dios va a poder decir, espera un momentico, voy a hago esto, Dios, para ver si me perdonas. Ya no hay retorno y ya no hay regreso a decir cómo voy a ir a hacer tal cosa para ver si me perdonas y puedo entrar a esa salvación. Ya no hay oportunidad allí. ¿Mm? Porque precisamente por eso estableció esa puerta de entrada, ¿sí? Pero también hay la salida frente al pecado y a esas consecuencias, como digo, a través de esta manifestación de la oportunidad, ¿cierto? ¿De qué? De la puerta de la salvación. Bueno, entonces otro paso es el paso 8. Dice, si Jesús no hubiese venido en forma de Dios, ¿cierto? Muy espiritual y en su divinidad, no se hubiera cumplido la misión que el Padre tenía para él. Entonces, quiero decir, si Jesús hubiese venido en forma de Dios muy espiritual, ¿cierto? Y en su divinidad no se hubiera cumplido la misión que el Padre tenía para él. ¿Por qué? Porque el Padre quiso que Jesús viniera en forma de hombre y no de manera espiritual, ¿cierto? ¿Para qué? Para que uno de los propósitos era la humanidad conociera que también como hombres se podían equivocar, se podían enfermar, podían fallar, podían pecar, o sea, les iba a suceder una cantidad de cosas de las cuales el hombre como ser humano tendría que conocer y darse cuenta que sí se podía cambiar, que sí se podía dejar de pecar, que sí se podían sanar, que sí se podían liberar, restaurar, que sí podían ser perdonados y conocieran todas esas oportunidades que les estaba brindando el Padre a través de quién, del Hijo. Por eso lo mandó en forma de hombre, no lo mandó en forma espiritual que se les apareciera por ahí en los aires o que les hablara de tal manera, cierto, como de un mundo espiritual por allá distinto, ¿sí? Sino que él quería que lo conocieran como hombre para ver que el ser humano se viera a sí mismo y dijera, en la persona de Jesús puedo encontrar las cosas que verdaderamente necesito y que realmente sé que fallo como humano, pero que puedo mejorar, ¿verdad? En este caso también puedes consultar de una vez, te puedo dar una cita que dice Filipenses 2 del 5 al 8 y lees lo que dice ahí. Bueno, y en este paso también, teniendo en cuenta que Jesús como hombre tuvo que enfrentar el dolor, la angustia, la ansiedad, la preocupación, algunas de las cosas que les menciono, ¿cierto? Que como seres humanos seguramente han vivido. En cualquier circunstancia de su vida se han angustiado, se han puesto ansiosos por algo, ¿cierto? No han tenido que experimentar esas ansiedades y más en estas épocas o en estos tiempos. O ha entrado en ustedes la preocupación por ciertas cosas o por ciertos motivos o por ciertas razones o por ciertas decisiones y antes se han preocupado. Entendiendo que en otro momento cuando yo he hablado en algún video sobre la preocupación, en este caso pues estoy compartiéndoles aquí por este canal, por este medio, pero en otro medio he hablado de qué es preocuparse. Entonces es pensar en antes de realizar ciertas cosas creen que algunos hechos van a suceder y eso es un engaño de la mente, ¿sí? Que te hace creer que ciertas cosas van a pasar y en realidad ni pasarán, pero te dejas llenar de preocupación tu mente. Entonces cuando tengas una preocupación, o sea, por eso dice preocupación, antes de ocuparse, ¿sí? Antes de pensar en realizar ciertas cosas, tú hablas con Dios y a veces ves que te estabas preocupando en vano, porque hay salidas, porque hay respuestas, porque hay soluciones,
de las cuales puedes resolver ciertos asuntos o esas preocupaciones y ya van a dejar de ser preocupaciones. Cuando aprendemos a qué, a descansar en Dios y a entregar todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias y nuestras ansiedades. Y también nuestros dolores. No solo hablo de dolores físicos, sino de dolores del alma que el ser humano experimenta cuando le causan ciertas cosas y viene a su vida el dolor, espiritualmente hablando, que algo le causa dolor por ciertas circunstancias que tuvo que haber pasado o vivido y que Dios no quiere que pases. Y por tal razón, Él te ayuda cuando como hombre mostró en la cruz todo el dolor que experimentó, la angustia y todo lo que provocó en la cruz, que hizo que después se revierta todo eso por medio de su sangre y puedan ser liberados de todo este tipo de cosas. Paso 9. Bueno, el paso 9 es otra misión más de Jesús que ningún humano puede hacer, ni hizo, ni hará, porque como fue una misión de parte del Padre enviando a su Hijo, ningún otro lo puede hacer. Así como les digo, cada uno tiene una misión, un propósito, un plan de Dios, el cual tiene que cumplir y que obviamente, dependiendo el por qué ha permitido que venga a la tierra, tiene que cumplirlo, ¿cierto? Y no lo puede hacer otro, sino tiene que ser cierta persona en cierto lugar, de tal manera, de tal forma, cada uno en su propósito, ¿cierto? Entonces, asimismo, nadie puede redimir a la humanidad. Quiero decir, nadie puede salvar a la humanidad espiritualmente hablando, salvar su alma para la eternidad, salvar su alma para perdón de pecados, salvar su alma para estar en el reino con Dios y demás, ¿no? ¿A quién me refiero con nadie? Ni los ángeles, ¿sí? Ni las ofrendas que haga cada uno, ¿cierto? Que de pronto ofrendan ciertas cosas, que hay ritos que ofrecen hasta vidas, que ofrecen sangre, que ofrecen dinero, que ofrecen cosas materiales, que ofrecen riquezas, que se ofrecen a sí mismos. Nada de estas ofrendas van a redimir o a salvar a un humano o a la humanidad. O sea, por ese hecho es un engaño del maligno decir que se pueden salvar a través de este tipo de cosas, porque no lo es, ¿sí? Solamente puede Jesús redimir a la humanidad, ¿sí? Solamente Él. Entonces, tampoco podemos pensar de tal manera que ofreciendo no sé qué cosas, ¿cierto? O ayudando de no sé qué manera te vas a salvar o vas a obtener la salvación de tu alma. Es distinto cuando Dios enseña que hay que ayudar a otros, porque todos los seres humanos deben hacer buenas obras, como ya decía, fueron creados ¿para qué? Para ser santos, para ser salvos, fueron creados para ayudar a otros, o sea, son obras que el ser humano debe realizar, pero no utilizarlas para pensar que es el medio para salvarse, sino que por el contrario, deben ser pasos de obediencia hacia Dios a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque su misma palabra lo enseña. Y decir, yo lo conozco a Él y Él me enseña tales cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Noé, encontramos que un ejemplo de salvación de cuando Dios le dice a Noé que se vaya con su familia a un arca, y que a pesar de que lo trataron de loco y lo tildaron de loco y se burlaban de él, él dijo, Dios me dijo, valga la redundancia, dijo, Dios me dijo que tengo que hacer un arca. Y todos miraban, pero como un arca si todo está seco y no hay lluvia y no hay nada, porque debe hacer un arca, ¿cierto? Y todos decían, pero ¿a quién se le ocurre hacer un arca en este tiempo si ni agua hay? Y todo estaba seco para pensar un arca. Bueno, podrían pensar cualquier tipo de cosa, pero un arca, a ver. Igual, él fue, ¿qué? Obediente, ¿cierto? Y si Dios le dijo se va a salvar, pues él obedeció, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Noé? ¿Cierto? Noé obedeció a hacer el arca, Noé obedeció a entrar a su familia al arca,
Noé obedeció a llevar todos los animales y tal cual, paso a paso, conforme las instrucciones que Dios mismo le iba dando. Por eso les decía en otro punto que es tan importante contar con las instrucciones de Dios para realizar ciertas cosas y no querer ir haciendo todo conforme a la guía de otros o a la guía humana de alguien, sino conforme a lo que Dios le vaya diciendo que haga. Y por eso es tan importante también la oración, no solamente para que Dios me escuche y yo le pida y Él dame y decirle dame y que Él me dé ciertas cosas, sino que tengo que tener en cuenta que no solamente es para que me dé, sino para que también lo escuche, oiga su voz, oiga sus instrucciones, lea sus instrucciones conforme lo que Él va diciendo que hay que hacer. Entonces, como decía, que Noé fue obediente y llevó a su familia y a los animales. ¿Por qué? Porque el que lo iba a salvar era Dios. No era ni siquiera él, no era aquel como un gran personaje para pues hacerse notar delante de los demás, iba a salvar a su familia, no. Él lo hizo ¿por qué? Por obediencia a Dios, pero porque Dios le dijo que lo iba a salvar a él, ¿no? Entonces, ¿quién lo salvó? A él y a su familia, a los animales, y eso hizo pues de la creación también la salvación y representó ahí la salvación, pues fue Dios, ¿no? Entonces por eso digo que ni siquiera el sacrificio humano más grande que se considere, ¿cierto? Puede salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque pues Dios se vale de medios o de personas para salvar a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Utiliza sus recipientes para decirle a otros, miren, necesitan salvarse, estén atentos, pongan cuidado a ciertas cosas, realicen tales cosas, obedezcanle a Dios en tales cosas, ¿cierto? Y entonces somos esos recipientes de Dios para llevar ciertos mensajes, para comunicarle ciertos mensajes, ¿cierto? Pero no somos los salvadores espirituales para salvarle sus almas, porque la salvación es personal, entonces cada persona debe rendirse delante de Dios en la oración, humillarse y decir, aquí estoy yo con mis debilidades, con mis defectos, con mis pecados, con mis errores, soy un humano y necesito cambiar esto, necesito liberarme de esto, necesito que Dios me perdone de tales cosas, necesito que me ayude en ciertas cosas, que me fortalezca en ciertas otras, que me sane de tales cosas, que me libere de otras, o sea, tantas necesidades las cuales solo Dios puede suplir, ¿verdad? Y los demás pues que somos sus recipientes en los cuales podemos decir te ayudo en esto, te oriento en esto, oro por esto y bueno, hasta puedo orar por ciertas cosas y Dios obra a través de mi vida, de mi ser, porque no soy yo, sino es Él a través de ese medio que somos sus recipientes, ¿no? Y que por eso debemos exaltarlo a Él y honrarlo a Él, porque Él es el que debe ser honrado por lo que te acontezca, ¿sí? Para no hablar más allá de decir que hay que idolatrar a un ser humano cualquiera, por más hermoso o bello que aparezca con miles de cosas maravillosas, extraordinarias y mejor dicho prodigiosas, cuidado. ¿Por qué? Porque hay que honrar es a Dios directamente y no a la creación, porque hay que glorificar, o sea, darle gloria y venerar es directamente al Padre Creador, ¿cierto? A su Hijo, a sus salvadores, a hacer las cosas en nombre de Él y contar con el Espíritu Santo de Dios, como les hablaba en uno de los pasos, que debe estar lleno tu ser del fuego del Espíritu Santo, o sea, dentro de tu alma, para que se avive la llama de la verdad de Dios y de su presencia y no otro tipo de cosas. ¿Mm? Porque Él es la luz que alumbra e ilumina tu ser. Entonces, como les decía, nadie puede reemplazarlo a Él. Entonces se necesitaba que Jesús experimentara todo lo que el humano necesitaba conocer, que aunque experimentara ciertas cosas había salida y solución para eso, aunque viviera ciertas circunstancias había salida y solución para todo eso, ¿sí? Y por eso nadie podía reemplazarlo a él, porque él venía a cumplir esa misión para que la humanidad fuese salva, como ya les había dicho. ¿Mm? Entonces, de tal manera hay que contar con él. Paso número 10.
Jesús enseñó también dentro de su misión que cumplió a atesorar la palabra en la mente y en el corazón. Entonces, como les decía, otra vez volviendo al ejemplo de David y Goliat, David venció a Goliat en su frente, lo golpeó y derribó al gigante porque derribó sus pensamientos, ¿cierto? Entonces, atesorar la palabra significa guardarla en su mente y en su corazón. Entonces, yo les recomiendo que tengan la Biblia, que la lean, que la estudien, que no la lean como un libro más, sino que además de eso la estudien, o sea, la escudriñen, la profundicen, vayan más allá de lo que quiere decir cada parte de su palabra, ¿sí? Y que la guarden en su mente, quiere decir, es bueno que se aprendan ciertos versículos, los cuales necesitan decirlos y confesarlos, como les decía, por medio de la palabra en la oración, es que obtienen el poder, la autoridad, se llenan de Dios, se llenan de su presencia, ¿cierto? Y todo esto que ya les mencioné en otros pasos. Atesorarla en su mente y en su corazón. Quiere decir que ahí la guardan como un tesoro. Significa que es el tesoro más valioso que puedan encontrar en la tierra, contar con la palabra de Dios, no solo con su palabra física, que la tengan como tal en sus vidas, no que la tengan ahí arrinconada o arrumada, o sí, o como digamos un rito o algo así ahí en X lugar, sino que la tomen, la lean y además de eso la memoricen, ¿sí? Y la guarden en su corazón, porque cuando vayan a orar por cierta circunstancia o cierto momento, en cualquier lugar donde estén, la van a necesitar, y si en ese momento no la tienen ahí físicamente, si la tienen en su mente y en su corazón, van a poder orar con las palabras específicas que necesitan de acuerdo a su necesidad del momento. Por eso es importante guardar la palabra en su mente y en su corazón. Y su palabra ayuda a limpiar sus pensamientos, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de ver las circunstancias de todo lo que suceda en el mundo. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ser los mismos de antes y para que su ser esté obrando de otra manera distinta a la que el mundo a veces quiere que obre o que piensen o que digan, pero que si tienen su mente protegida con la palabra de Dios y guardada en su corazón, sus vidas van a ser diferentes porque van a estar llenas de la luz de la presencia de Dios. Al conocer la verdad de Dios y al conocer su voluntad y no vivir bajo el engaño o bajo la mentira, ¿cierto? Van a estar llenos de esa luz. Por eso la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, de la mentira, ¿cierto? Porque cuando hablamos de verdad, obviamente no hablamos de mentira. Entonces, si el Padre de la verdad, que es Dios, ¿cierto?, les muestra su voluntad, ustedes pueden ir conociéndola más a través de la palabra, ¿cierto? Y por eso van atesorando sus promesas, sus verdades en su corazón y en su mente. Ahora, encuentro el paso 11. El paso 11 se refiere a liberarte tú mismo de la esclavitud o de la cautividad en el pecado. ¿Qué sucede cuando estás esclavo de algún pecado? Cuando estás cautivo en algún pecado, significa que eres esclavo. Entonces, el engaño del maligno es que si tú estás cautivo ahí en ciertas cosas, la estás pasando muy bien, te estás complaciendo a ti mismo en muchas cosas, pero que a través del tiempo, ¿qué va a suceder? Que todo eso que te ha tenido cautivo o esclavo va a traer ciertas consecuencias a tu vivir que te van a afectar y que van a hacer decir después por qué razón hice esto, y que te vas a confrontar con ese pecado y te vas a dar cuenta que fue un engaño. Entonces hay muchos engaños que puedes encontrar en el mundo que te hacen creer que todo eso que estás haciendo está muy bien, pero porque estás viviendo cautivo de ese pecado. Pero que al final eso trae tristeza, aflicción, amargura, dolor, soledad, ¿cierto? Inconformismo, frustración, una cantidad de cosas que verdaderamente dices,
¿qué estoy haciendo con esto? ¿Mm? Entonces Dios te quiere liberar de la esclavitud, o que alguien te esclaviza o tú mismo te has hecho esclavo de algo. Solo con Dios, como les decía, a través de Jesús, es como hay esa redención o ese intercambio de qué, de esa esclavitud o de ese pecado o eso en el que estás ahí sometido, para liberarte, porque en Dios está la libertad, ¿cierto? A esa esclavitud de algún pecado. Y en Él está la libertad, como ya les decía, de hacer ese intercambio del pecado o de ese mal que llevas en tu corazón o en tu mente, que te tiene cautivo, que te cautiva cualquier pensamiento, cualquier intención, cualquier mal que hay en tu mente y en tu corazón, y te libera a través del intercambio de salirte de ese pecado y entrar a la bendición, a la puerta de la bendición. Es como el ejemplo cuando hay algo usado, viejo, que está ya deshecho, que ya está dañado, que ya no tiene ninguna función, ¿cierto? Hablando de algo material, tú tienes que pensar en comprar algo nuevo, que sea lo mismo, ¿cierto? O que cumpla las mismas funciones o que tenga las mismas características que necesitas para usarlo en algo. Entonces es diferente usar las cosas materiales, ¿cierto? Hacer un medio de bendición o un recipiente, como les decía, de parte de Dios. Entonces tú no puedes ser como un objeto que te quieran usar cada vez que quieren, porque sí, para algo en lo cual les conviene, porque tienes, por ejemplo, ciertas características o porque tienes ciertos talentos o porque tienes ciertos dones y te dejas ser un objeto de uso de los demás, ¿cierto? Dios no te creó como objeto de uso de los demás, sino como un recipiente el cual Él quiere llenar, como ya les dije, de su presencia, de su amor, de su paz, de su bendición, para hacer ese medio de bien para otros. Es diferente ser un recipiente, que es un medio de bien, a ser un objeto que se utiliza simplemente por ciertas necesidades de otros y no más, ¿cierto? O sea, es parecido, pero no es lo mismo. Ahora les hablaba de eso usado, viejo o deteriorado y demás, que no se puede comparar con los seres humanos, cuando ya diga que ya tiene cierta edad o ciertas características y que ya no realiza ciertas cosas o ciertas funciones y lo desechan. No es así, porque como les decía al principio en otro de los pasos, que los seres humanos no son clasificados por Dios, porque Él los miró en toda su edad para darles el mensaje de salvación a todos. Es decir, que Él ama al pequeño, al grande, al joven, al de edad adulta, al niño, ¿cierto? Al niño, a la niña, a la mujer, al hombre, en todas sus edades. No solamente en ciertas edades, porque Él los ama a todos independientemente de su edad, ¿cierto? Él no mira sus edades para decir a este sí lo amo porque es joven o porque es niño o porque tiene ciertas características que atraen o cosas así, o porque este ya tiene cierta edad o no tiene cierta edad, sino que Él los mira a todos es porque son su creación y los ama a todos. Y de tal manera Él ve que le pueden ser útiles, ¿cierto? Para ciertas cosas en determinados momentos, hasta que Él lo decida. Entonces, cuando alguien piensa en comprar algo nuevo porque ya lo viejo no sirve, en la humanidad es distinto, ¿no? Por ejemplo, en alguna prenda de vestir, cuando se te daña alguna parte, tú la puedes reparar, coser, arreglar y después te vuelve a servir, ¿cierto? O digamos los zapatos que tienen cierto uso, o a veces dices no, te amañas con ciertos zapatos y así tengas otros, solo te gustan ciertos zapatos, o de pronto dices tengo demasiados zapatos y puedo ponerme los que quiera y en el momento que quiera y el color que quiera y demás, ¿sí?
pero en ese caso ya todo varía, ¿no? Porque pues obviamente es lo que tiene que ver con lo que les digo de la parte material, pero cuando encuentras en la parte humana, sí, que no se puede comparar el humano con la parte material, entonces, ¿qué pasa? Que la parte humana es distinta porque Dios es el único que te puede reparar, restaurar, sanar, liberar interiormente, mentalmente, porque ¿quién te conoce más que tu creador? Si yo hablo de una prenda de vestir o de un objeto material, si hay personas que lo reparan, pues muy bueno, ¿cierto? Pero en el caso humano, solamente Dios es el único que conoce a su creación, porque el que repara ciertas prendas es porque las realizó él mismo o hay otro que conoce eso y las puede reparar, ¿cierto? Pero en el caso de, hablando en el humano, ¿cuál conoce más a todos sino su propio Padre quien los creó? Y por eso solo Él sabe su condición, sabe cómo repararlos, sabe cómo hacer los instrumentos de bien o sabe cómo hacer los recipientes de bendición, el cual pueda llenar. ¿Para qué? Para hacer de bendición a otros, ¿cierto? Ahora, la sangre de Jesús es la única, ¿cierto?, que puede cambiar a la humanidad, ¿sí? De todo lo que pueda estar fuera de orden dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque como ya les decía, más adelante específicamente les compartiré por qué la sangre de Jesús es la única que puede hacer que pueda poner en un orden indicado el cuerpo como tal, ¿no? El cuerpo humano, su creación misma. Y el paso 12, ya para terminar, encuentro el paso 12 aquí, que es tan fundamental en toda la humanidad que deben hacerlo. Digo, es un deber porque es algo espiritual, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con lo espiritual, si es un deber, es algo que debe ser, digamos que un hábito en tu vivir, ¿sí? Que es totalmente diferente a cosas que realices un día y al otro día no las realizas. Pero en este caso, como es algo espiritual, es el paso 12 es presentar nuestra oración diaria. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque nuestra oración diaria es la comunicación, como decir, si en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en lo que realizas a diario, en tu cotidianidad, en tu diario vivir, como digo, en cualquiera de las áreas, tú necesitas comunicarte con las personas, ¿cierto? Es el medio que utilizan los seres humanos para entenderse, la comunicación, ¿cierto? Pero además de eso deben establecer un diálogo. Es diferente comunicarse a dialogar. Entonces comunicar es como cuando envías un mensaje de cualquier manera que los demás te van a entender, pero dialogar es totalmente diferente. Dialogar es cuando tú escuchas al otro y el otro también te escucha. O sea, se escuchan mutuamente y se dicen cosas mutuamente los dos, ¿cierto? Lo que uno necesita escuchar y cuando el otro guarda silencio para escuchar las razones del otro. Entonces, con Dios hay que establecer no solo una comunicación, sino un diálogo. Porque como les decía, es tan importante hablarle a Él y pedirle cosas y agradecerle, como también es importante escucharlo. Entonces Él te va a decir, sí, ya te escuché tus peticiones, tus razones, los argumentos que me expones, pero también necesito que me escuches y hagas ciertas cosas, ¿cierto? Entonces por eso se necesita de exponer la oración diaria, porque cada día necesitas cosas distintas de las cuales requieres la ayuda de Dios para realizarlas. Como decía en el principio, no lo puedes hacer en tus fuerzas o a tu manera, porque ahí es cuando la embarras, como se dice. Entonces, por eso decía, no podemos justificarnos por todo lo bueno que hacemos, ¿sí? Y necesitamos de que la sangre de Jesús nos proteja, nos limpie a diario.
A diario, como decía, en cuanto al aseo necesitamos limpiarnos, asearnos, ¿cierto? Entonces también necesitamos que, como ese mecanismo de protección hay en el aseo, al limpiarnos, de tal manera necesitamos que la sangre de Jesús nos proteja y también nos limpie a diario, ¿no? Además de que nos limpie de todo el pecado, de todo el mal y de todo lo que pueda haber entrado en algún momento a través de alguna manera al pensamiento, al corazón, a la mente, al ser, con la sangre de Jesús, ¿cierto? Como ya les decía, en esa oración tenemos que escuchar lo que Él nos diga. Y en ese caso se referiría a discernir claramente lo que Él nos diga. ¿Mm? Entonces, como una oración, ¿qué es? Una oración es una petición, un rogar, un suplicar. Entonces, a Él tenemos que acudir pidiéndole, rogándole, suplicándole, implorándole, ¿cierto? De tal manera que nos escuche, pero también que lo escuchemos. ¿Mm? Entonces, como les decía en otro punto, que la sangre de Jesús es la que nos ayudaba y nos ayuda. ¿Por qué? Por todas las cosas que acontecieron, que son valiosas ahí a través de la sangre de Jesús. ¿Mm? Entonces, encontramos que cuando les voy a hablar de la enfermedad específicamente, por medio de la sangre de Jesús, hay un punto muy central a través de ese proceso y de esa misión de Jesús, que en este caso cuando les estaba hablando aquí, que es el paso 12 de la oración, más concreto cuando necesitan lo relacionado con la sanidad de la humanidad, encontramos que hay 39, o lo puedes encontrar, 39 latigazos fue los que experimentó Jesús, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo que Él te liberara del dolor, de la enfermedad, ¿cierto? Fuera cual fuera la enfermedad. Entonces, en la antigüedad utilizaban esta forma de castigo a la humanidad, que era darles 39 latigazos, pero resulta que no eran 39, eran 40 latigazos. ¿Sí? Se ha encontrado dentro de lo que se ha investigado que eran 40 latigazos. Y a Jesús le dieron 39. ¿Por qué 39 latigazos? Se preguntarán algunos o muchos. ¿Por qué 39 y no los 40 si a todos les daban 40? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque uno, como ya se ha investigado también, si habían 39 enfermedades que se encontraron y de las cuales de cualquiera de esas enfermedades hay ramificaciones de otro tipo de enfermedades o con otras sintomatologías, pero en este caso son 39 enfermedades. Por eso uno de los propósitos de esa misión de Jesús fue aceptar y tener que experimentar esos 39 latigazos. ¿Para qué? Para que la humanidad se sanara de las enfermedades. O sea que para nada Dios quiere que la humanidad esté enferma. Para nada Él dice voy a enfermar a ciertas personas. Para nada Él dice les voy a mandar esta enfermedad. Porque obviamente no es el deseo de su corazón, no es el deseo de Él enfermar a su creación. Porque imagínense para qué la hizo. Él no va a decir voy a crear a esta humanidad para tenerla enferma. No, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios obviamente fue otro, ya que la humanidad, por causa de sus acciones, de su desobediencia, de su maldad y de todo ese tipo de cosas que hay en el corazón, provoque esas enfermedades, es otra cosa distinta, ¿no? Entonces ya es la consecuencia más bien a su desobediencia o a su pecado o al no acercarse a Dios o al no buscar a Dios, ¿cierto? O al permitirle ciertas cosas a su cuerpo que hace que se enferme, que es diferente, ¿no? Y no decir es que Dios me mandó ciertas cosas. Ahora, como les decía, esos 39 latigazos, el 39, cuando lo sumo, 9 más 3, no es que sea numérica, sino que son cosas que tú encuentras que tienen sentido y razón de ser todo, hasta el mismo número.
cuando yo sumo 9 y 3 me da 12, ¿cierto? De ese 39. ¿Y cuántos fueron los discípulos de Jesús? Fueron 12, los 12 de Jesús que él escogió, ¿cierto? Que sabemos que el mismo Jesús, cuando los seleccionó, él decidió que fueran 12. A él nadie le impuso y le dijo es que vaya y escoja cierta cantidad de personas. No, él mismo llegó con esa misión de escoger a sus 12 discípulos. Y por esta razón escogió 12 para conformar un equipo que puedes estar formando también en la oración. ¿Para qué? Para que obviamente hablando con el Padre, un equipo unido se puede organizar para ayudarse en unos a otros en oración y en muchas cosas más para lograr propósitos de Dios, obviamente, ¿no? No otro tipo de propósitos, ni propósitos humanos, ni otro tipo de cosas, sino obviamente como Dios lo enseña para llevar su verdad. Pero cuando tú sumas 2 y 1 me da 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 3? El 3 encontramos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se necesitaba de la ayuda de los 3. O sea, no solamente del Hijo, que era Jesús y que es Jesús, también se necesitaba del Padre y del Espíritu Santo. Por eso, lo indicado fueron 12. Entonces, cuando formas tu equipo de 12 discípulos que te pueden ayudar, tú no los vas a ver como tus esclavos, como tus sirvientes, como los seres ahí subyugados que tienen que cumplir ciertas metas o ciertas cosas impuestas por ti para dirigirlos. No. Cuando Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos, les dijo que fueran y que lo hicieran en el nombre de Él, ¿cierto? Y llevaran su palabra o llevaran su mensaje, pero nunca les impuso nada. Simplemente los enseñó, los capacitó, los orientó, les dio las instrucciones precisas para que llevaran su mensaje de vida y de salvación a todos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues obviamente la humanidad a través de él, con esas enseñanzas, haciendo sus discípulos cada una de las misiones que les encargó, en medio de la misión que él estaba cumpliendo, habría la redención, o sea, la salvación, habría perdón y limpieza de pecados, ¿sí? Se podrían justificar delante del Padre, se podrían santificar y además de eso se podrían sanar. Entonces todas estas cosas podrían suceder y pueden suceder aún porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el tiempo haya pasado no indica que Él no deje de hacer las cosas que dijo que habría que hacer, que tiene que cumplirse, que tiene que seguirse cumpliendo, porque es un mandato de Él y es su palabra y son sus ordenanzas hasta que la humanidad le conozca, ¿cierto? Para que conozca esa oportunidad de redención, de perdón, ¿cierto? De poderse santificar, como Él dice, es que sin santidad, dice su palabra, nadie verá a Dios. Y si Dios quiere que todos lo vean, pues obviamente Él quiere que todos se santifiquen. Si Dios quiere sanarlos, obviamente Él quiere liberarlos, ¿cierto? De la enfermedad y por eso quiere sanarlos, por eso quiere que conozcan todos los planes, los propósitos, toda la misión que cumplió Jesús para que entiendan, comprendan, acepten, reciban todo esto que Él les dejó y toda la humanidad dispuesta para Él pueda salvarse, pueda liberarse, pueda sanarse y no ni echarle culpas al mismo Dios ni decir que Él hace tal cosa y que esto y lo otro y es que por aquí por allá y justificar cosas para decir es que mejor me ayuda tal forma o tal manera o no sé qué o bueno y sacar excusas y pretextos, ¿cierto? O cosas que indican que no hay un interés verdadero, genuino, sabiendo todo lo que está sucediendo por este tiempo, cuando Él lo que está buscando es que todos se acerquen a Él y conozcan todo esto que les acabé de mencionar y mucho más que les quiero compartir en el siguiente audio para que obviamente
obtengan ese beneficio de la puerta de la salvación y puedan salvar no solo sus almas, sino también las de su hogar, su familia, sus conocidos, sus amigos, no sé, los cuales estén interesados en realmente puedan cumplir su propósito, su misión como Jesús la cumplió. Obviamente cada uno de manera diferente desde donde la tiene que cumplir, pero pues obviamente lo más importante, conocer la voluntad de Dios cada día, los tiempos, las circunstancias, de acuerdo a la palabra y saber lo que tienen que realizar para que obviamente todos tengan esa oportunidad que Él ofreció a su creación sin distingo de edad, ni de, como ya decía, de pensar que somos un objeto más en este mundo o un número más en este mundo, porque no somos nada de eso, no somos un número más, sino somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza para cumplir su voluntad, su propósito acá en la tierra. Entonces todos son valiosos e importantes, necesarios, ¿cierto? Para Dios, y cada uno debe conocer esa necesidad, esa importancia que Dios le da, ese amor que le brinda, esa misericordia que le ha mostrado, para que se acerquen a Él y le conozcan más detalladamente, más detenidamente, y obviamente puedan experimentar la verdadera vida que Dios ha hecho o ha creado o quiere para su creación, ¿no? Eso les quería compartir en este audio número 2, que espero hayan recibido mucho aprendizaje a través de esto y lo sigan recibiendo en los siguientes audios que Dios mediante les quiero compartir. Entonces, hasta aquí voy en este audio y espero seguir con el enlace en el siguiente audio para compartirles lo demás más detalladamente, más específicamente con relación a esto que les hablo aquí. Espero les haya gustado. También espero de sus comentarios. También espero que obviamente no diciendo que le den like o que le den me gusta y que diga que es el único indicador pues importante, ¿no? Frente a todo esto, sino que obviamente espero que les guste esto que les estoy compartiendo y que sobre todo escriban sus comentarios, escriban obviamente algo más que quisieran aprender o que les orientara con relación a este aspecto de lo que les vengo hablando, de este tema, aunque también hay otros temas de los cuales les voy a compartir que no se relacionan solamente con enseñanzas de Dios, sino también de la vida misma, como decía en la presentación del canal, que tengan en cuenta que les voy a compartir otras cosas más, pero que voy poco a poco porque, como inicialmente dije, esto es todo un proceso, pero me gusta y además de eso me parece interesante y por eso lo quiero compartir, porque sé que es importante también para ustedes y necesario que lo conozcan todo esto que les estoy compartiendo, y de ahí sí partamos hacia otros temas. Entonces, hasta aquí este audio, y que estén muy bien y que tomen mucha nota de estos de estos mensajes que les comparto, para que de verdad el ideal y el objetivo es que obtengan muchos aprendizajes para su vida, no solo su vida espiritual, sino su vivir en general. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones.